Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a todos, la pensión de jubilación. Y lo vamos a hacer descifrando las reglas de un juego, donde la pieza más importante, la que lo decide casi todo, son los años cotizados. Puede sonar al lío, pero ya veréis cómo con lo que vamos a ver queda todo mucho más claro y entendemos por qué cada año de trabajo cuenta. A ver, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender por qué los años cotizados son, de verdad, la clave de todo. Después, veremos cuál es el mínimo para poder cobrar una pensión. Veremos también cómo esos años marcan la edad a la que nos podremos jubilar, el dinero que se recibe y, para terminar, las reglas especiales para quien se plantee eso de la jubilación anticipada. Muy bien, pues vamos al lío. La primera idea, y la que quiero que quede grabada a fuego, es esta. En el sistema de pensiones español, lo que de verdad manda es el tiempo. Mucho más que el sueldo, más que cualquier otra cosa. El número de años que se ha estado cotizando es lo que va a definir prácticamente todo el futuro de la pensión. Entonces, la pregunta del millón, la que se hace muchísima gente, es esta. Si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, la más decisiva para la pensión, ¿cuál sería? ¿El sueldo que se ha ganado o el tiempo que se ha estado aportando al sistema? Pues la respuesta es rotunda y sin ninguna duda, el tiempo. El número de años cotizados es la columna vertebral de todo el sistema. Es la llave que te abre o te cierra la puerta a poder jubilarte antes o después, a cobrar más o menos dinero, en fin, es la variable que lo controla todo. Vale, si ya tenemos claro que el tiempo es el rey, vamos con la primera regla del juego. ¿Cuál es la barrera de entrada? Es decir, ¿cuál es el mínimo de años que hay que tener para, por lo menos, tener derecho a una pensión contributiva, la que se genera con el propio trabajo? 15. 15 años. Ese es el número mágico. Para poder acceder a una pensión se necesita haber cotizado, como mínimo, 15 años. Pero ojo, que hay una doble condición. No basta con tenerlos acumulados a lo largo de la vida. Es que además, al menos 2 de esos 15 años tienen que haberse cotizado justo en los 15 años anteriores a jubilarse. Y claro, esto nos lleva a una división fundamental. Si se cumplen esos 15 años, se tiene acceso a la pensión contributiva, la que, por así decirlo, te has ganado con tus cotizaciones. ¿Y qué pasa si no se llega a ese mínimo? Pues entonces se abre la puerta a otro tipo de ayuda, la pensión no contributiva, que ya no depende de lo que has cotizado, sino de demostrar que no se tienen ingresos suficientes. Venga, avanzamos con la siguiente pieza del puzzle. Ya sabemos si se tiene derecho a una pensión. La siguiente gran pregunta es ¿cuándo? ¿A qué edad se puede uno jubilar? Y sí, ya lo estaréis imaginando, la respuesta está, otra vez, en los años que se han cotizado. Vamos a poner una fecha para que se entienda bien. 2026. Ese año las reglas serán estas. Para jubilarse a los 65 años, hará falta tener cotizados 38 años y 3 meses. Una barbaridad. Si no se llega a esa cifra, la edad de jubilación se va a los 67 años. Y un dato importante, este requisito de años para jubilarse a los 65 no es fijo, va subiendo poco a poco cada año. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y entra en juego la estrategia. ¿Qué pasa si a una persona le faltan unos pocos años para llegar a esa cifra mágica que le permite jubilarse a los 65? ¿Tiene que resignarse y esperar 2 años más? Pues no tiene por qué. Hay mecanismos para solucionarlo. Y la herramienta clave para estos casos se llama convenio especial. Es básicamente un acuerdo que se hace con la Seguridad Social. Le dices, oye, que he dejado de trabajar, pero quiero seguir pagando las cotizaciones de mi bolsillo para no perder años y poder llegar a mi objetivo. Y te dejan hacerlo. Mirad, para que se entienda perfectamente, vamos a verlo con un caso práctico. Pensemos en una persona que tiene 33 años y medio cotizados. Está cerca, pero no llega. Y la decisión que tiene que tomar ahora tiene unas consecuencias económicas enormes. Esta persona se encuentra con 2 caminos. Opción A. Invertir. Paga de su bolsillo un convenio especial durante 5 años para llegar a los 38 y medio. Le va a costar unos 24.000 euros, pero se podrá jubilar a los 65. Opción B. Perder. No hace nada y se jubila a los 67. ¿El problema? Esos 2 años sin cobrar pensión, con una prestación de unos 2.000 euros al mes, suponen dejar de ingresar 56.000 euros. La decisión es puramente financiera. ¿Invierto 24.000 para no perder 56.000? La respuesta parece bastante clara. Muy bien, ya hemos visto que los años cotizados deciden si se tiene derecho a pensión y cuándo se puede cobrar. Ahora vamos a lo que más nos interesa a todos. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero se recibe? Y la respuesta, una vez más, la tienen los años de cotización. Para llevarse el premio gordo, es decir, el 100% de la pensión que corresponde, hay que llegar a un número de años concreto.
Esa pensión se calcula sobre algo llamado base reguladora, que es una media de las cotizaciones de los últimos años. Pues bien, en 2026, para cobrar el 100% de esa base, se necesitarán 36 años y medio cotizados. Y ojo que en 2027 subirá a 37 años. Vale, pero ¿qué pasa si se tienen más de los 15 años mínimos, pero no se llega a esos 36 y medio? Pues aquí es donde vienen los recortes. En ese caso no se cobra el 100%, se aplica un porcentaje que va subiendo poco a poco, y la reducción sobre la pensión final puede ser muy importante. Este gráfico lo deja clarísimo. Una persona que haya cotizado 20 años, sí, tiene derecho a pensión, por supuesto, pero solo va a cobrar el 61,4% de lo que le correspondería. O sea que si su base de cálculo fuesen 2.000 euros, su pensión real se quedaría en 1.228. Es casi un 40% menos. Se ve perfectamente como cada año que falta duele y mucho en el bolsillo. Y vamos ya con la última parte, un tema que interesa a muchísima gente, la jubilación anticipada. ¿Es posible retirarse antes de la edad legal? Sí, lo es, pero las reglas del juego aquí se ponen mucho más duras y los años cotizados son, si cabe, todavía más importantes. Aquí hay que tener un cuidado enorme con un concepto clave, la doble penalización. Suena mal, ¿eh? Pues lo es. Ocurre cuando alguien se jubila antes de tiempo y además no tiene los años suficientes para cobrar el 100% de la pensión. ¿Qué pasa? Pues que le aplican dos recortes seguidos. El primero por no llegar a los años para el 100%. Y sobre esa cantidad, que ya está reducida, ¡zas!, le aplican el segundo recorte, el de la penalización por jubilarse antes. En esta tabla se ve el salto de forma brutal. Para una jubilación normal, a la edad que toca, el mínimo son 15 años. Pero si alguien quiere jubilarse antes, por voluntad propia, el mínimo se dispara a 35 años cotizados. Para la involuntaria, a 33. Como veis, el listón sube una barbaridad. Es bueno saber que hay algunas formas de rascar algo de tiempo de cotización. Por ejemplo, el servicio militar, la mili, puede llegar a sumar un año. A las mujeres se les pueden sumar 112 días por cada hijo. E incluso se pueden contar los años trabajados en otros países si España tiene un acuerdo con ellos. Al final, la moraleja es siempre la misma, e incluso en este escenario de la jubilación anticipada. El tiempo es nuestro mejor amigo. Cuantos más años se hayan cotizado, más suave será la penalización por retirarse antes. El castigo, por llamarlo de alguna manera, será mucho más pequeño. Y después de todo este recorrido, ya tenemos el tablero y las reglas del juego mucho más claras. Entender que cada año que cotizamos es una ficha estratégica es el primer paso, y el más importante. Así que ahora, con estas reglas sobre la mesa, la pregunta clave que cada uno se debe hacer es ¿cuál va a ser mi estrategia? Porque, como hemos visto, planificarlo bien puede cambiarlo absolutamente todo.